Bendiciones para todos mis hermanos. Les habla la pastora Catalina Domínguez y para mí es un honor y un privilegio dedicarle unos minutos en compartir con ustedes un fragmento de la palabra del Señor. Y quisiera que me acompañaran ahora al libro de Mateos, al capítulo 14, versículo 25, donde Dios nos dice: Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar, y los discípulos viéndolos andar sobre el mar se turbaron diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces les respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzaron a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y yo quiero comenzar este mensaje con este título: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Si vamos a la lectura si vamos a la palabra, vemos que en el versículo 28, vemos que en este capítulo existen dos momentos sorprendentes en la vida de Pedro. En el capítulo 28 vemos como Pedro, al llamado del maestro, comienza a caminar sobre las aguas, es decir, comienza a hacer algo extraordinario en la vida de Pedro, es decir, ocurre algo extraordinario y sobrenatural en la vida de Pedro. Pero la única razón por la que Pedro camina sobre las aguas no es por la fuerza de Pedro, no es por la fortaleza de Pedro, no es por la capacidad de Pedro, sino es por la presencia del Señor, es por la capacidad del Señor y es por el poder y la autoridad que le da el Señor para caminar sobre las aguas. Y hoy Dios quiere que tú entiendas que cuando tú estás caminando en el propósito de Dios, se van a levantar siempre tempestades, situaciones difíciles en tu vida, que puede afectar tu matrimonio, que puede afectar tus hijos, que puede afectar tu economía, que pueden afectar tus finanzas, situaciones que te van a agotar, que te van a estresar, que te van a desanimar. Y quiero decirte que esas situaciones, esa lucha, esa batalla que se te va a presentar en tu vida, nunca la vas a poder vencer tú solo, es decir, por ti mismo, ni por tu capacidad, ni por tu fuerza, sino por la capacidad y la fuerza y la fortaleza que te puede dar el Señor. Si vamos al libro de Zacarías 4:6, nos dice que no es con nuestra fuerza, no es con nuestro ejército, sino es con la fuerza y el poder que nos da Dios, es decir, el poder y la fuerza del Santo y Divino Espíritu, ¿no verdad? Si seguimos leyendo un poquito más abajo, vemos cómo Pedro comienza a caminar en el llamado que le hizo Dios, Pedro comienza a caminar sobre la palabra que le dio el Señor, y Pedro, cuando mira a los fuertes vientos, entonces Pedro comienza a hundirse. Y a veces nos preguntamos: ¿por qué se hundió Pedro? Pedro se hundió porque Pedro se desenfocó, es decir, dejó de colocar su mirada en el maestro y comenzó a poner su mirada en las circunstancias, en los problemas que estaban aconteciendo a su alrededor. Y Dios quiere que sepas que cuando tú estás caminando en el llamado, en el propósito de Dios, el enemigo siempre se va a levantar para desenfocarte, para distraerte. Es decir, para destruirte, ¿no verdad? Para entretenerte, para que dejes de colocar tu mirada en los propósitos que Dios colocó en tu corazón y te desvíes de los planes y los propósitos de Dios. Cuando vamos al libro de Nehemías, vemos como Dios coloca en el corazón la reconstrucción de Jerusalén. Es decir, Dios le provee los obreros, Dios le provee los recursos para que Nehemías comience esta construcción. Pero cuando se están levantando los muros de Jerusalén, también se empezaron a levantar los enemigos contra los planes y los propósitos del Señor. Pero sin embargo vemos que al final del capítulo se cumple lo que Dios estableció para la vida de Nehemías, ¿no verdad? Y gracias y Nehemías fue recompensado por su fe y por su perseverancia. Entonces, ¿qué es lo que quiere Dios que tú conozcas en este momento? Que no pongas, cuando tengas un problema en tu vida, no pongas tu mirada en el problema, sino pongas tu mirada en la solución a ese problema, que pongas tu mirada en el Dios que tú tienes, que es un Dios fiel, es un Dios que su amor nunca se acaba y su compasión nunca se agota, es un Dios que sus bondades son nuevas cada mañana para nuestras vidas. Dios quiere que tú sepas que a través del ejemplo que recibimos nosotros de su Hijo Jesús, es decir, que a través de las circunstancias más desfavorables, desesperanzadoras que Él vivió, siempre recibió su fortaleza, siempre recibió fortaleza, ¿no verdad? Dios quiere que sepas que en medio de esa prueba, de esa tribulación que estás pasando, no hay motivo ninguno para tú sucumbir en una desesperación
porque esas pruebas son temporales para tu vida y los fracasos son necesarios para poder llegar al éxito. Dios quiere que tú sepas que para tú poder caminar sobre las aguas, tú necesitas de su presencia. Bendiciones.